Señor presidente, como siempre, muchísimas gracias. Al contrario, Javier, muchísimas gracias. Esta reforma energética significa una apertura de Pemex al capital privado. Significa un esfuerzo para fortalecer a Petróleos Mexicanos, un esfuerzo en el cual la empresa siga manteniendo la propiedad de los hidrocarburos, más que la empresa, la nación, todos los mexicanos. Seguimos manteniendo la propiedad íntegra 100% también de Pemex, y Pemex se fortalece en el sentido de que se le dotan de mayores instrumentos financieros, de gestión, de decisión, de contratación. En ese sentido, Pemex decidirá lo que más le convenga en términos de ampliar su capacidad de producción y exploración, pero básicamente es una reforma enderezada a fortalecer a Petróleos Mexicanos y no a privatizar. El darle mayores instrumentos significa darle mayores recursos, más dinero. Varias cosas: darle mayores recursos, darle mayor poder de decisión, darle mayores libertades, darle también mayores facultades legales para administrar, para decidir, para contratar, y en ese sentido permitirle a Pemex que tenga una capacidad de administración a la altura de la que tienen muchas empresas petroleras, incluso empresas petroleras nacionales, empresas petroleras propiedad de los gobiernos en varias partes del mundo. Eso tendría que ver con el aspecto de la autonomía que usted ha mencionado de Pemex. Sin embargo, yo quisiera regresar antes a esos instrumentos, a esos recursos y a ese dinero. ¿Es capital privado? La gran parte es capital público, en el sentido de que se le va a permitir que los excedentes de Pemex los aplique a lo que considera la empresa. También en otro sentido, por ejemplo, en refinerías sí se está proponiendo que se permita que haya capital privado que pueda construir las refinerías, operar las refinerías, pero sin que Pemex o la nación cedan ni la propiedad del petróleo ni de las gasolinas que ahí se produzcan. Es decir, Pemex contrata el servicio de refinación, le dice a una empresa: tú inviértele, tú pon la refinería, que son refinerías que pueden costar $8,000 millones, tú opéramela, yo te voy a dar el petróleo, es mío, te voy a pagar X cantidad, 50 centavos, $1, lo que sea, porque me lo conviertas en gasolina, pero yo recojo toda la gasolina y sigue siendo mía. Eso nos va a permitir que Pemex, sin distraer dinero de explorar y producir petróleo, sin distraer dinero del gasto público, es decir, de educación, de salud, pueda permitir que otros inviertan en refinación, conservar la propiedad del petróleo y la gasolina y fortalecerse notablemente. Podemos eliminar la importación de gasolinas si establecemos este mecanismo. En otras áreas de Petróleos Mexicanos se va a permitir que pueda realizar los contratos con empresas públicas o con empresas privadas que más les convengan para poder mejorar el rendimiento en la exploración y producción de petróleo, o bien en otras actividades de la industria petrolera. ¿Ese inversionista puede ser extranjero? Lo decidirá desde luego el Congreso. A mí me parece que debemos darle la libertad a Pemex de que pueda escoger a las empresas especializadas más importantes y a las mejores. Quizá restringirlo sea precisamente limitarle su capacidad de eficiencia, pero será una decisión que tome el Congreso. Entiendo que el ciudadano común también puede ser inversionista. Así es, esa es otra innovación, a través del bono ciudadano. ¿Qué es el bono ciudadano? Es un título de crédito que vamos a poder adquirir todos, Javier, tanto el gran público, el público inversionista, como cualquier ciudadano que nos esté viendo. Quiere decir que cualquier persona, ciudadano mexicano, podrá ir a un banco, a una tienda, a un súper, por ejemplo, a un expendio de, me imagino, pronósticos deportivos, por ejemplo, y poder adquirir estos bonos ciudadanos que le darán que otorgarán un derecho a recibir pues un interés como cualquier otro bono o título. Puede tener un rendimiento mínimo garantizado, por ejemplo, el valor de la inflación más una tasa, pero también el bono va a estar asociado al rendimiento de Pemex. Es decir, si en un año Pemex saca una utilidad del 8%, el bono va a pagar el 8%, pero si Pemex saca una utilidad del 20%, 25%, el bono le va a pagar a ese ciudadano el 20 o el 25%. Entonces, las ganancias, por así decirlo, o el rendimiento, la productividad de ese bono dependerá de la eficacia de Pemex o de los precios internacionales del petróleo. De la eficacia de Pemex, en muchos casos estarán asociados a los precios, es decir, a medida que haya mayores precios, el rendimiento de la empresa va a ser mayor, como tenemos ahora. Habrá otros momentos en que los precios sean bajos y quizá el rendimiento sea mejor.
Habrá momentos en que aún con precios bajos la empresa sea tan eficiente que eso pague buenos rendimientos. ¿Qué otra cosa tiene el bono? Le va a permitir al dueño del bono, al tenedor, tener un representante, es decir, va a haber un comisario de los dueños de los bonos adentro de la empresa, adentro del consejo, exigiendo que la empresa sea eficiente. Es decir, yo como dueño de este bono quiero que la empresa dé buenos rendimientos, entonces voy a estarle exigiendo al director y a cada una de las áreas que gasten menos en cosas que no necesitan, que inviertan más en cosas que sean rentables, y en pocas palabras, que haya una vigilancia ciudadana sobre Pemex, que es una vigilancia legítimamente interesada, es decir, los ciudadanos vamos a estar interesados en que Pemex funcione bien, porque es la única manera de que nuestro bono rinda más. De manera que el bono cumple varias funciones: proveerle un instrumento de ahorro masivo a los ciudadanos y establecer un mecanismo de transparencia y vigilancia sobre Pemex que queda en manos de los ciudadanos. Y en ese sentido se estaría invitando al ciudadano a ser inversionista, no necesariamente a ser un socio, no son acciones, es un bono. No son acciones, este es un dato muy importante. ¿Por qué no son acciones? Porque no queremos de ninguna manera que haya ninguna posibilidad de transferir la propiedad de Pemex. Las acciones son instrumentos en los cuales el dueño de la acción es dueño de una partecita de la empresa, es decir, está en el título. El bono no transfiere derechos de propiedad para que no haya riesgo o preocupación de que a través de los bonos pueda haber una privatización. Precisamente para impedir eso se trata de bonos y no de acciones.